El día de hoy vamos a hablar de algo, digamos, no tan técnico, pero que sí tiene que ver con los que desarrollamos páginas web. Saben que en estos días uno como desarrollador tenemos que ser integrales y tenemos que saber de todo. En el momento de que nos hablen de algo, no simplemente nos sepamos únicamente de código, sino también de otros tipos de temas que nos van a ayudar pues a ser unos profesionales más integrales y que podamos desenvolvernos en diferentes contextos. Es por eso que he escogido este tema y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo incrementar las ventas con remarketing. Digamos que para empezar, lo que quiero resaltar son algunas creencias tradicionales que algunas empresas o algunas personas o algunos staff tenemos o teníamos con respecto a cómo se venían realizando las ventas, a cómo se viene realizando la actividad comercial. Digamos que lo que pensamos es que el marketing digital, algunas personas pensamos que no es para nosotros, que es algo como para perder el tiempo, que simplemente es para las personas que están metidas todo el tiempo en internet, o las personas que de pronto están en las redes sociales todo el tiempo, y resulta que no es así, ¿sí? También algunas veces pensamos que el marketing digital no funciona, que yo vengo haciendo las cosas de una forma y no necesito cambiarlas porque ya sé cómo hacerlas. Esto ocurre, por ejemplo, con empresarios de gran trayectoria que creen que si se quedan con las formas tradicionales, su negocio va a prosperar, pero digamos que ya hemos visto casos, por ejemplo, Blockbuster, que fracasó precisamente por no avanzar, ¿no? Por no tener una visión más allá y llegó Netflix y lo borró. Y lo mismo empresas como Kodak, que eran empresas gigantes, también han fracasado. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos que innovar, no únicamente en tecnología, en las plataformas que usan los usuarios, en los servicios que le ofrecemos a los clientes, sino también tenemos que innovar en cómo le vendemos esos nuevos servicios a los clientes, en cómo les vendemos esos productos a los clientes. Porque si no, pues vamos a tener una plataforma tecnológica muy grande, unos servicios muy buenos, pero ¿qué pasa si nuestras ventas no aumentan y no innovamos en nuestro canal comercial? Pues ahí nos vamos a ver relegados y vamos a tener pocas ventas y unos servicios grandísimos, lo cual nos va a conducir a una pues quiebre de la empresa, ¿no? Entonces, mi reflexión es, esto sirve para todos los negocios, incluso sirve para ustedes como personas, como marca personal, como marca empresarial, si se quieren dar a conocer como un servicio individual, o sea, como personas, o si tienen una startup con un grupo de amigos, o si tienen una empresa. Esto no aplica para un segmento en particular, sino aplica para todo el mundo. Entonces, esto es lo interesante del marketing digital. Bueno, algunas personas también piensan que esto puede llegar a ser costoso, pero resulta que no. Los costos que tiene, por ejemplo, las estrategias de marketing digital, muchas veces son inferiores a lo que yo me puedo llegar a gastar, por ejemplo, en una pauta de televisión, en un aviso de periódico, que son algunos métodos tradicionales como para darme a conocer y hacer publicidad. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre estas creencias. Muchas veces nosotros no hacemos las cosas porque nos seguimos aferrando a creencias antiguas. Y para continuar con este tema les quiero hablar de lo que es el Buyer Journey y el Customer Journey. Son unos términos muy utilizados hoy en día en el marketing y tienen referencia con lo que es pues lo mismo, el viaje del comprador versus el viaje del cliente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? No son dos cosas aparte, sino son dos procesos que se complementan. Y es la etapa por la cual pasamos todas las personas antes de comprar e incluso después de comprar. Entonces, cuando hablamos del Buyer Journey, que es el viaje del comprador, son todas esas etapas por las cuales está pasando un comprador antes de elegir un producto. Recordemos que hoy en día un comprador
ya antes de hacer una compra en cualquier empresa, él va y revisa las redes sociales, va y revisa la reputación de la empresa, va y revisa el producto, lo compara contra otras empresas. Entonces, ya no es, ya no es tan fácil venderle un producto a una persona porque él ya tiene documentación, él ya tiene cómo informarse, él ya tiene cómo averiguar qué está haciendo la competencia también. Entonces debemos ser mucho más hábiles para poder llegar a un usuario, ¿sí? Y la idea no es llegar con competitividad de precio. El que compite por precio muchas veces termina perdiendo los clientes, porque los clientes se van en el momento que alguien le ofrezca algo mucho, no sé, 10% menor. Entonces, lo que tenemos que llegar a generar es una lealtad en los clientes con un servicio de calidad, con valores agregados en el cual el cliente quiera estar con nosotros, no por precio, sino porque nosotros le estamos dando el servicio que él requiere. ¿A qué se refiere el viaje del comprador? Es que el comprador está pasando por una etapa de conciencia en el cual nosotros le estamos enviando de pronto contenido y no directamente a él, sino, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, las empresas publican contenido o las personas para llamar la atención de las personas, ¿sí? Esto se le conoce como el inbound marketing. Y aquí es donde el usuario empieza a leer artículos o cosas y empieza a generar una conciencia de que dice, oiga, yo necesito algo de esto. Entonces él empieza a considerar que necesita cierto producto en base a las cosas que va leyendo. Y eso lo va conduciendo a una compra, ya que nos considera a nosotros como ese proveedor para ese servicio que él va a necesitar, ¿sí? Esto es el viaje del comprador. Pero, ¿qué pasa? En el momento que un comprador ya tiene nuestro producto, nosotros no paramos ahí. Ahí es cuando empieza el viaje del cliente, ¿sí? Y el viaje del cliente es, bueno, hay que comunicarnos con él lo más pronto posible para que el cliente esté con nosotros, el cliente no se vaya, el cliente genere lealtad y siga comprándonos más cosas, que es estrategias de cross-selling o upselling, y siga utilizando como tal nuestros servicios. Entonces, ojo, no basta con que hacer que el cliente compre, sino que ahí en adelante viene una tarea mucho más interesante y es hacer que ese cliente sea leal a nosotros, porque esa lealtad va a hacer que nos recomiende con más personas y a su vez esto nos va a generar más clientes, ¿cierto? Bueno, teniendo este contexto, ahora sí vamos a ver, entrar en materia, cómo haríamos el remarketing y qué es el remarketing. Entonces, el remarketing como tal es, yo voy a volver a contactar a una persona que en algún momento ha tenido interacción con mi marca o que estuvo interesada en mi producto o servicio o que incluso ya es cliente mío. Si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con los procesos que he hablado ahorita del viaje del cliente y el viaje del comprador. ¿Por qué? Pues porque en cualquiera de estas etapas yo puedo, digamos que ya empezar a recopilar datos del usuario, ¿cierto? Para volverlo a contactar, ¿sí? Y si el usuario, por ejemplo, está interesado en mi producto o ya es cliente mío, en todas las etapas yo puedo hacer una actividad de remarketing. Yo puedo hacer actividad de remarketing, por ejemplo, para un cliente que aún no es cliente mío, que sería en el viaje del comprador, y decirle, no sé, enviarle volverlo a contactar para que de alguna forma el cliente se convierta en un cliente mío y me compre cosas y empecemos a interactuar, ¿sí? Y si ya es cliente mío, yo puedo también hacerle actividades de remarketing. ¿Por qué? Porque lo puedo llamar, no sé, lo puedo contactar de alguna forma para ofrecerle más productos y servicios. Es importante saber que el remarketing no tiene que ver únicamente con la actividad digital, es decir, yo puedo hacer remarketing en una tienda, ¿sí? Sin necesidad de redes sociales, sin necesidad de web. De hecho, eso lo hemos venido haciendo, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, no sé, si ustedes han llevado su vehículo a un taller y después los vuelven a llamar, oiga, señor Pedro, mire, le tenemos una promoción de lavado de su carro por tanto y le encimamos algo o le tenemos una promoción de llantas. Todo esto son actividades de remarketing, las cuales yo puedo hacer manualmente, las puedo hacer por un call center, las puedo hacer no necesariamente por un tema que sea digital, ¿sí? Entonces,
les doy esto es precisamente para que entendamos que el remarketing es algo mucho más general y es algo que hemos venido aplicando durante mucho tiempo, incluso sin conocer de pronto el término, ¿no? Ahora veamos qué es el retargeting. Ya el retargeting es algo más específico, el remarketing es más amplio, ya el retargeting sí tiene que ver con algo ya mucho más digital, ¿sí? Y esto se los digo para que lo entiendan mejor es, si ustedes, por ejemplo, algunas veces o muchas veces han estado, por ejemplo, en páginas como Facebook, como Twitter o cualquier red social que les guste y de repente les sale un anuncio que tiene que ver con sus gustos y que ustedes pueden llegar a estar interesados. Creo que les ha pasado a muchos, ¿no? A muchos a veces hemos sentido que como que un anuncio nos persigue y, por ejemplo, si alguna vez hemos estado no sé, buscando juguetes, de repente nos sale en alguna, estamos en nuestra red social y nos salen algunos anuncios de juguetes o temas relacionados con juguetes y vamos a otra red social y nos sigue saliendo. Eso, señores, es el retargeting. ¿Por qué? Porque la red social en la cual estamos ya sabe que nosotros estamos interesados en eso. ¿Y cómo lo sabe? Ya lo vamos a ver cómo es. Pero eso es básicamente una técnica muy efectiva. ¿Por qué? Porque es bastante segmentada y hace que la posibilidad de compra de un usuario que está en una red social y que le salga un anuncio el cual le interesa es mucho mayor a cuando nosotros estamos contactando a un usuario por primera vez. Entonces, ¿cómo funciona el retargeting? Este retargeting funciona principalmente por dos cosas. Uno, por los píxeles, que son simplemente trozos de código que funcionan con las cookies, ¿sí? Las famosas cookies que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros entramos a una página web, esa página web nos deja una cookie, ¿cierto? En la cual es el píxel de conversión y esa es la que se va a activar cuando nosotros estemos en la red social que está asociada a ese píxel. Por ejemplo, si nosotros tenemos el píxel de Facebook en nuestra página web y, por ejemplo, yo entro a una página web y ellos tienen configurado el píxel de Facebook, a mí me van a dejar eso en mi cookie, es decir, en mi equipo, y cuando yo entre a Facebook me van a salir anuncios relacionados con eso que yo estuve buscando en esa página, ¿sí? Y es por eso que no es que el internet sea mago y sepa qué es lo que nosotros buscamos, por lo menos no por ahora, sino que nosotros ya tuvimos esa intención en otras páginas y ellos como tal nos dejaron ese rastro en nuestro equipo y por eso es que pueden llegar a saber que yo estoy interesado, por ejemplo, en vehículos, en motos, en deportes, etcétera, ¿sí? Lo otro también son las listas, que son básicamente las bases de datos de los usuarios. O sea, ¿cómo llego yo a crear estas listas? Pues hay muchas maneras, cuando yo creo campañas, cuando creo landing page, en las cuales yo registro mis datos, cuando estoy interesado en algún producto, dejo esos datos ahí y ellos después de una u otra forma me vuelven a contactar, por ejemplo, por email, simplemente para concretar el servicio, no sé, para vendernos algo más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales que yo puedo tener para hacer remarketing? Algunos de los que yo conozco son, por ejemplo, el email marketing, que era el que les comentaba ahorita. Ahorita es cuando yo tengo una lista ya de usuarios, pues lo que hago es hacer una actividad de remarketing. Ojo que el remarketing, digamos que no se puede, cuando yo estoy haciendo tareas de email marketing, yo no puedo enviarle el mismo email a todos los usuarios, ¿cierto? Esto tiene que ser muy segmentado y muy bien realizado. Generalmente aquí nosotros nos apoyamos de herramientas como CRMs. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le envíe un email a un usuario que ya tenga mi producto y le envíe un email para que compre mi producto otra vez. ¿Qué va a pasar acá? El usuario pues muy seguramente se va a molestar y va a decir, bueno, pero esta empresa es desordenada, ¿por qué me está enviando algo si yo ya soy cliente de ellos? ¿Sí? Esto me ha pasado, esto ha ocurrido y créanme que esto nos hace perder clientes, incluso es un tema totalmente negativo. ¿Qué le enviaría yo a alguien que sea mi cliente? Hey,
ya eres cliente mío, quieres ampliar tus servicios a esto, quieres mejorar tu servicio a un servicio premium, te ofrecemos esto otro para que puedas hacer esto, o incluso no le tengo por qué enviar a que compre nada, sino también información relacionada con el producto que compró. ¿Para qué? Para generar lealtad. Mira, así puedes hacer esto, con el producto que compraste puedes hacer esto, lo sabías. Bueno, cosas así, ¿no? Y eso es generar lealtad. Entonces, por eso el email marketing no simplemente se trata de enviar correos, porque digamos que masivamente y todos los días, porque muy seguramente vamos a terminar en la bandeja de spam. Entonces, ojo con estas campañas de email marketing. Lo otro que también es muy efectivo para canales de remarketing son los Google Ads, los cuales tienen un CTR pues bastante bueno. ¿A qué corresponde el CTR? Resulta que cuando yo pago por anuncios, esos anuncios se generan, digamos que impresiones, ¿no? O sea, N veces son, digamos que N impresiones que voy a generar de ese anuncio, así se le llama en el marketing, son impresiones. Cada vez que yo veo el anuncio es una impresión. Entonces, lo ideal sería que, digamos que por las impresiones, por cada impresión yo recibo un clic y todos los usuarios estén interesados, pero eso es utópico y eso nunca pasa. Entonces, el CTR se refiere al número es un indicador que es el número de clics sobre el número de impresiones que ha salido, ¿no? Entonces, entre mayor sea el CTR, es mucho mejor, porque quiere decir que mi anuncio ha impactado más y han dado más clics por el número de impresiones que yo tengo. Es decir, si yo saqué si ya se han mostrado 1000 impresiones y he tenido 100 clics por esas 1000 impresiones, pues va a ser mucho mejor que si solo he tenido 30 clics por esas 1000 impresiones. Y en el primer caso, pues mi CTR va a ser mucho mayor. Lo otro son, bueno, las listas que ya les contaba para las bases de datos de los usuarios. Eso simplemente para usarlas dentro de el email marketing, ¿sí? Y algo muy importante para los canales de remarketing son las redes sociales, en el cual nosotros hablamos más que un remarketing, estamos hablando más de un retargeting. Generalmente en Google Ads ellos hablan de remarketing, pero en redes sociales se habla más de retargeting, ¿sí? Que es cuando nosotros estamos utilizando el tema de los píxeles, que es el codiguito que yo meto en mi página para que cuando alguien entre a las redes sociales les salga los anuncios relacionados con los gustos que yo tengo. Entonces, en las redes sociales, ¿por qué es tan importante hacer el retargeting? ¿Y por qué es tan efectivo? Aquí prácticamente que la efectividad es que cuando yo lanzo una campaña, inicialmente, mucha gente dice, no, es que el marketing digital no sirve, yo ya hice marketing digital, duré 2 días y no obtuve absolutamente ninguna venta, y eso lo he escuchado varias veces. Pero ¿qué pasa? El marketing digital no es magia, no es algo que funcione de un día para otro. Prácticamente hay que esperar, hay que darle un tiempo para que esto realmente funcione. ¿Y qué pasa? Con las primeras campañas que yo hago, yo empiezo a generar mis primeros leads. Los leads son las personas que de una u otra forma pueden estar interesadas en mi producto. Yo recopilo esa información, armo unas listas y de pronto hago una tarea de email marketing, ¿cierto? Pero nosotros creemos algunas veces que con hacer estas campañas de marketing digital y quedarnos ahí, pues ya es suficiente y ya es esperar que lleguen las ventas. Pues resulta que no. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo, con esa información que estoy recopilando, esa información es muy valiosa si yo la sé usar. Entonces, ya con la información que yo voy teniendo, que son correos, usuarios, las cookies de los píxeles, yo tengo que empezar otra vez a hacer mi campaña de remarketing, por ejemplo, para temas de Google Ads, o para temas también de email, o tengo que hacer también este tema de retargeting, por ejemplo, para temas de redes sociales, ¿sí? En el email, ya saben, tienen que enviar correos personalizados con todas esas listas que yo voy teniendo, pero también en las redes sociales, que es donde más quiero resaltar, yo puedo llegar y hacer que el usuario termine su compra, que el usuario vuelva,
que el usuario que de alguna u otra forma estuvo interesado en mi producto vuelva a mí y sea un cliente, ¿sí? Es mucho más efectivo las campañas de retargeting que una campaña inicial. La campaña inicial es simplemente para conseguir, no sé, los primeros clientes, para hacernos notar, para que los clientes sepan que existimos, ¿cierto? Pero el retargeting es donde generalmente hay un 10 veces más probabilidad que se concrete una compra, ¿sí? Entonces es muy importante, no subestimemos el poder que tiene el marketing digital, dado que hay que darle tiempo y además hay que hacer un trabajo posterior a lo que, es simplemente generar una campaña. Entonces, y fíjense el poder que tienen el retargeting. El retargeting es simplemente colocar el píxel, ¿cierto?, en nuestra página web y ya la red social como tal se va a encargar de todo para que le salgan esos anuncios. Entre más interacciones haya con nuestro sitio web, que es una estrategia que nosotros tenemos que hacer que los usuarios lleguen a nuestro sitio web con campañas, con lo que sea. Ya con eso vamos a hacer que las redes sociales vayan a tener un mejor conocimiento de los usuarios que necesitan nuestro producto, ¿sí? Lo repito, cada vez que más usuarios lleguen a nuestra página web, las redes sociales van a tener un mejor conocimiento de los usuarios que necesitan mi producto o servicio. ¿Cómo? Con las cookies, porque en las cookies yo le dejo, mire, los usuarios entraron a mi página web, se interesaron en este servicio, les interesa este producto, eso lo vas a ver Facebook, lo vas a ver Twitter, lo vas a ver Pinterest, lo vas a ver Instagram o la red social que más nos guste. Cada año las redes sociales están mejorando esto precisamente porque a ellos les interesa generar anuncios que sean efectivos. Entonces esto es algo que se está evolucionando muchísimo y en lo cual las redes sociales están trabajando muchísimo en los píxeles de conversión. Entonces, si se dan cuenta, ellos están trabajando por nosotros. Nosotros tenemos que usar los píxeles de conversión. De nada nos va a servir que tengamos una página web a la cual lleguen muchos usuarios y si no le tenemos el píxel de conversión, pues en las redes sociales no les va a salir nunca nuestro usuario, nuestro producto de nuevo, por lo tanto no estaríamos haciendo retargeting nunca, ¿sí? Y estaríamos perdiendo dinero porque estaríamos asumiendo de que el usuario, la primera vez que nos vio, ya nos va a comprar. Créanme que no es así. El usuario nos vio, se interesó y irá casual, no sé, si eso es como la novia, ¿no? Si ustedes van y, no sé, tienen una amiga, le invitan a salir una sola vez y no la vuelven a llamar, pues la niña no va a volver a salir con ustedes, ¿cierto? Y incluso se va a olvidar de ustedes. Aquí es lo mismo, es el cliente, ¿no? El cliente de repente le llamamos la atención, le gustamos, pero nosotros nunca lo volvimos a contactar, ni le volvimos a decir nada, entonces pues el cliente se va y hasta se olvida de nosotros. Entonces, ojo señores, esto es lo que les quería traer el día de hoy. Espero que lo tengan en cuenta, espero que ahora, de aquí en adelante, todos los que tengan página web, empiecen a colocar los píxeles de conversión de las redes sociales que más les guste, de las cuales quieran tener más presencia. Todas tienen, como les digo, y todas ellas trabajan en eso y es un trabajo que están haciendo para nosotros. Aprovechémoslo. No muchas empresas lo hacen y los que lo hacen tienen una ventaja sobre las que no lo hacen. Hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.